Sindicato Mexicano de Electricistas presenta cápsulas informativas a 200 años del nacimiento de Karl Marx. 1918-2018, 200 años. El 5 de mayo de 1818 nacía en Trèveris una de las mentes más brillantes que nos dio el siglo XIX y que determinarían la política y la concepción de la sociedad desde entonces. Filósofo, economista, sociólogo, militante revolucionario, Karl Marx realizó el análisis más relevante del capitalismo, sintetizó el idealismo y el materialismo con la economía política y la investigación de la sociedad. Yo voy a empezar con algo muy trivial. El día de antier llegué muy enojado a mi clase porque venía yo en el coche escuchando la radio y empecé a escuchar un programa que venía puesto allí que se llama Dispara, Margot, Dispara. No sé si lo conozcan. Bueno, es un programa patético. O sea, de verdad es así, uno se enoja. Yo hago mucho eso para enojarme, ¿no? Para saber que sigo vivo. Y el personaje Margot, que es el conductor del programa, venía tarde y venía cruzando por el Auditorio Nacional, donde había un evento de conmemoración de los 200 años de Marx. Y entonces venía escandalizada, o escandalizado porque es Margot, ¿cómo era posible que en la Ciudad de México hubiese imágenes de Marx? Si ese ya había muerto hace tanto tiempo. ¿Quién ahora leía a Marx o creía en Marx? Pero venía realmente indignada, o indignado, no sé si es Margot o Margot, no sé quién sea. Y me llamó mucho la atención y obviamente me enojé, ¿no? O sea, y la primera reacción visceral mía fue, ¿cuánta ignorancia hay? Y ese es un gran problema de Marx, la ignorancia que existe sobre Marx, y ahí estoy de acuerdo con Diana. Hay un problema de que no se conoce a Marx. El Marx que conocemos es el Marx del panfleto, es el Marx de la consigna, es el Marx de la acción más política, y no al Marx que reflexionó y estudió a la sociedad contemporánea, a la sociedad moderna. Y como a mí me lanzaron una pregunta sobre la cual estuve pensando anoche hasta las 3 de la mañana, ¿cuál es la vigencia de Marx? Y yo dije, ¿de qué les voy a hablar? Y creo que Marx es vigente, por lo menos en 3 líneas que voy a tratar de desarrollar. La primera, en la teoría del conocimiento. Marx fue alguien que rompió, pero rompió en serio, si bien recuperó, rompió con el pensamiento religioso, aunque no desarrolló su debate del fenómeno religioso, rompió con el pensamiento religioso. Pregúntense cuánta parte de la sociedad en este país explica su existencia a partir del pensamiento religioso. Hoy día. Y Marx dijo, no podemos explicar nuestra realidad a partir del pensamiento religioso. Eso lo que ha generado es un atraso en el desarrollo humano y en el desarrollo de las sociedades. Y fue un verdadero confrontador, no de la creencia, pero sí de que eso explique la realidad social, o de que eso explique la vida del sujeto. Y esta disputa con el pensamiento religioso, obviamente lo convirtió en el enemigo público número 1 de una de las ideologías dominantes de la época, que era la Iglesia, ¿no? La satanización a Marx en la Iglesia, de la Iglesia, llegó a tal extremo que si revisamos la historia de México, ¿no? Los curas eran anticomunistas de principio, aunque nunca habían leído una línea de Marx. Vean la película Canoa, ¿no? La barbarie a la que llegó la religión en contra del marxismo. Su segundo debate serio es con la filosofía, de la cual proviene efectivamente. Él sí, a diferencia de nosotros, él sí leyó a Hegel y a Kant, y los leyó en serio, y no le espantaba leer, al joven Marx no le espantaba leer a Hegel y a Kant, ¿no? Y esa lectura de Hegel y a Kant es lo único que le permitió producir una teoría distinta a la de Hegel y a la de Kant. Para pelearte con una teoría social,
tienes que conocer esa teoría social. Para pelearte con una posición filosófica, tienes que conocer esa posición filosófica. Y Marx era un conocedor de la filosofía hegeliana y de la filosofía kantiana, y en general de la filosofía. Y él encontró en una primera etapa de su vida, en la filosofía, respuestas que no le daba a su tradición familiar y que no le daba el derecho, ¿no? Él terminó diciendo, el derecho no me da esas respuestas, la filosofía me da esas respuestas. Pero después de estudiar seriamente a Hegel, encontró que algo no cuadraba en la idea filosófica hegeliana y kantiana. Y que ese no cuadrar es lo que le permitió crear una teoría social que no es una filosofía de la historia. Y aquí sí quiero decir claramente que hay una diferencia entre una teoría social y una filosofía de la historia. También se peleó, y de manera muy radical, con las ciencias naturales, con explicar el mundo a partir de dotarnos de cualquier tipo de naturaleza humana. No hay en el mundo social una naturaleza humana. Es decir, si es bueno o si es malo, eso depende de muchos procesos. Si es justo o si es injusto, si es corrupto o si es honesto, no es un problema de naturaleza. Si es violento o si es pacífico, las posibilidades son infinitas en los seres humanos y depende de su entorno social y de su mundo social. No depende ni de Dios, ni de la mala suerte, ni de una naturaleza hobbesiana o una naturaleza aristotélica o una naturaleza incluso kantiana de la razón, como el máximo manera de conducirnos, ¿no? Estas críticas de la razón de Kant, el ideal es que todos utilicemos nuestra razón como el gran Titanic que va a atravesar todos los océanos. Y no hay tal naturaleza. Todos los días nos amanecemos con un coraje terrible, ¿no? Y la razón se va al carajo y uno mienta madres y se enoja y viene uno neurótico a dar clases. Entonces, y luego se peleó ya en su trabajo más sociológico, y aquí sí, yo sí soy sociólogo, aquí mis colegas son filósofos, politólogo y filósofo. Yo soy sociólogo, como Marx, Como Marx. Eso dicen los filósofos, que Marx es filósofo, porque no saben leer El Capital. El Capital es una obra sociológica, y esto lo hemos demostrado. Su título se llama Crítica de la Economía Política. Perdón. La obra de Marx se llama Crítica de la Economía Política y significa una crítica a las relaciones económicas y a las relaciones de poder, fundamentalmente. Bueno, esa es mi lectura, hombre. No sé. Por eso dije que había diversidad de lecturas, pues, y ahorita seguimos debatiendo, hombre, no hay problema. Pero se pelea con la economía clásica, con Adam Smith, con David Ricardo, con una tradición que decía que la economía estaba al margen de los procesos políticos y sociales. Por eso su crítica es una crítica fundamentalmente al poder y a las relaciones de dominación, ¿no? Toda relación material es una relación de dominación. Toda relación de trabajo es una relación de dominación. Toda relación de producción es una relación de dominación. Y en este sentido, el concepto de dominación, que va a ser uno de los conceptos recuperados críticamente por la Escuela de Frankfurt, es fundamental para no creer que la economía funciona como si fuera algo aparte, como nos lo pretenden vender hoy día. Y díganme si esto no es vigente. Todos estos discursos neoliberales que ponen a la economía como algo separado de la vida pública o de la vida social, ¿no? Es que las leyes del mercado, es que si no va a caer el Producto Interno Bruto, es que si no, y te ponen allí la imagen de algo que, por cierto, hemos dejado de entender. Y Marx sí se preocupó por entender los procesos económicos, por entender cómo funcionaba la economía del capital. Fíjense, y aquí hago otro paréntesis, Marx estudió lo que quería cambiar. Marx fue a estudiar al capital, cosa que los sociólogos dejamos de hacer también. Entonces nosotros solo nos dedicamos a estudiar a los oprimidos, a los pobrecitos, a los indígenas, ¿no? A todos los que somos dominados, pero a los que nos dominan
no los estudiamos. Y ellos sí nos estudian a nosotros. Yo tuve un maestro de filosofía que me decía, que era burgués de la Ibero, me decía, por supuesto que hay lucha de clases y la vamos ganando. Porque nosotros sí estudiamos cómo operan los procesos sociales y cómo operan los procesos políticos. Nosotros sí tenemos cuartos de guerra. Ustedes no, ¿no? Bueno, es un paréntesis. Y sobre todo, Marx se peleó con el conocimiento vulgar y con la vulgar empiria, con el dato inmediato, con creer que podemos ver la realidad, con creer que la teoría es algo abstracto, incomprensible. Marx decía, pensar el mundo social es la única manera de conocer el mundo social. Es decir, la posibilidad del pensamiento en el sentido amplio del término, la reflexión crítica, la recuperación del pensamiento dialéctico. ¿Qué es el pensamiento dialéctico? La posibilidad de confrontarnos permanentemente como un método de reflexión constante. Nosotros mismos en nuestro cerebro tenemos una dialéctica interna, lo decía Dilthey. Todos los días estamos dudando y pensando, bueno, los que dedicamos a pensar, ¿no? Algunos están muy seguros de su existencia y creen una serie de cosas y ya, ¿no? Creen que con llevar banderas de hoz y martillo el mundo va a cambiar y ya se acabó el problema, ¿no? O creen que llevar a la Virgen de Guadalupe les va a resolver el problema. Sí, pero contra eso se perdió Marx, contra ese sentido común, contra ese pensamiento vulgar, ¿no? Entonces, la primera gran ruptura y la primera gran vigencia de Marx me parece que está en su teoría del conocimiento. Que su teoría del conocimiento, y aquí retomo para recuperar a Marx, a Lukács, no es la teoría de la sociedad que construye Marx necesariamente, sino el método marxista. Y el método marxista, efectivamente, es esa actitud inconforme, rebelde, intempestiva del Marx, pero también esa actitud de trabajo constante. Marx trabajó toda su vida, ahora sí como yo decía en una frase trivial, pensando cómo romperle su madre al capitalismo. Pero para pensar cómo le rompía la madre al capitalismo, tenía que entender al capitalismo y trabajar para entender el capitalismo. Y entonces crea una teoría crítica de la sociedad que también es propositiva. No solo es inconforme, no solo es rebelde, también construye una alternativa que le va a llamar socialismo y comunismo. Y dice, ese es un devenir histórico y hay que construir una alternativa en la sociedad. Entonces, la teoría crítica es una teoría que pretende entender la transformación social. Y para entender la transformación social, hay que entender los fundamentos de por qué la sociedad es lo que es, por qué puede ser otra cosa, ojo, puede ser condiciones de posibilidad ubicadas históricamente, materialismo histórico, las condiciones de posibilidad de la transformación y cuál es lo que tiene que hacer el sujeto de la historia para lograr esa transformación. No es algo que se dé, esta visión naturalista de que ya llegamos al socialismo y luego al comunismo y todos vamos a ser muy felices, fue una lectura chata del marxismo. Si uno lee al Marx del materialismo histórico, uno reconoce la especificidad histórica y los procesos propios que cada sociedad tiene. Entonces, Marx es un pensador que crea una teoría de la transformación social, fundamentalmente. Y en ese sentido, y esta viene una parte ya que se convierte en una parte muy polémica, viene su teoría de la acción política. Porque Marx no solo quería efectivamente, porque ahí sí criticaba a los filósofos, yo les digo que siempre citamos la 11ª tesis, pero antes de la 11ª hay 10, ¿no? O sea, y nadie se acuerda ni de la primera, ¿no? Su crítica al pensamiento religioso, su crítica a la filosofía, o sea, son 10 que va construyendo y efectivamente Marx no solo quiere interpretar al mundo de manera diferente, que eso ya es una transformación, sino quiere transformar ese mundo. ¿Y por qué lo quiere transformar? ¿Porque es una buena persona? ¿Porque es muy noble y tiene un gran corazón? No, él dice que la transformación es inherente al mundo social, que no es un problema de buena o mala voluntad,
que es un problema de construcción sociohistórica. Ya me quedan 5 minutos, qué barbaridad, y apenas voy al segundo punto. Pero bueno, voy a apurarme. Y en este sentido, en la teoría de la acción política, y aquí sí quiero ser muy enfático, efectivamente hay una lectura que se vulgariza, que es la lectura del manifiesto del Partido Comunista. De obreros del mundo unidos, agarrémonos de las manos y todos contra los burgueses y ya se resolvió el problema. De un voluntarismo realmente infantil, decía Lenin, ¿no? Hay un infantilismo político como una herencia de la necesidad de transformar políticamente a la sociedad. Pero donde sí Marx es muy agudo, ese es en su análisis del poder y de las relaciones de dominación. El poder entendido sociológicamente, de nuevo, la capacidad que tienen las clases sociales de defender sus intereses. Y aquí es muy importante señalarlo. El concepto de lucha de clases, a diferencia del concepto de dictadura del proletariado, sigue vigente. Yo se los digo a mis alumnos. Piensen en qué se transportan ustedes. Perdón, pero no es lo mismo transportarse en el metro o en el metrobús que en helicóptero. O sea, si hay clases sociales. No es lo mismo que le traigan solo un botecito de agua que le traigan café. O sea, hay clases sociales. Es decir, hay clase social en la vida cotidiana. Hay maneras de comer, hay maneras de transitar. El cuento que yo les dejo de los zapatos. No compramos los zapatos en el mismo lugar. No consumimos la misma ropa de la misma calidad. No vemos la misma cultura. Yo les dejo a leer Privacidad, la obra de teatro, y no pueden ir porque vale 1,400 pesos el boleto. Eso es clase social. Y por supuesto que clase social, y por supuesto que las clases sociales luchan entre sí para defender sus intereses. Y por eso, por supuesto que los empresarios están muy preocupados, no porque llegue un socialista a transformar las relaciones económicas, por favor, Andrés Manuel López Obrador será todo menos un socialista, sino porque quiere equilibrar tantito, ¿no? Oigan, no sean tan gandallas, no se lleven todo. No sé si me explico. Por supuesto que hay lucha de intereses. Y esa señalización de la lucha de intereses hace que rompamos con mitos como México, el interés nacional, el Estado, dice Casirer, como el gran mito moderno, ¿no? Es que vamos a ponernos toda la camiseta de México. Sí, maestra, pero tu camiseta es Adidas y la mía es de Tepito, ¿no? O sea, no es la misma camiseta. Y efectivamente, yo creo que hoy día Marx es más vigente porque no hay una crisis solamente del capital. Y ahí viene la parte más aguda del marxismo que recupera la Escuela de Frankfurt. Se trata de la disputa de la conciencia y de la crisis civilizatoria. Se trata de la personalidad neurótica que nos hemos construido permanentemente insatisfecha. Se trata, como dice Habermas, de la colonización del mundo de la vida por el dinero y por el poder. En mente, todos tenemos la ambición de tener éxito, de ser famosos, de ser poderosos y de tener dinero. Y esa colonización de la conciencia es una derrota histórica del marxismo. Y la mayor parte de la sociedad no piensa como piensan los estudiantes de sociología, piensa como piensa, dispara Margot, dispara. Y esa disputa por la conciencia es una disputa que el marxismo ha perdido porque se vulgarizó y se volvió consigna. Y yo creo que si queremos homenajear a Marx, tenemos que recuperar al Marx crítico y al Marx trabajador y al Marx disciplinado y al Marx que propuso una transformación de la sociedad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.